Buenas noches, amantes del horror. Sean bienvenidos a esta primera edición de Datos Curiosos y Perturbadores. Miles de cosas pueden llegar a ocurrir. La muerte, por ejemplo, es una de ellas. Hemos escuchado muchas veces decir frases como "nos vemos mañana" o "regreso más tarde", sin pensar que la muerte nos acecha a cada instante. Número 1. Durante la filmación del Exorcista, muchos actores resultaron heridos. El set se incendió y un sacerdote fue llevado para bendecir el lugar de la filmación varias veces. Número 2. Este hombre sobrevivió 3 días al hundimiento de su barco, a 270 pies bajo el agua, oscuridad y el sonido de los peces alimentándose de los cadáveres de sus compañeros. Pues era una tripulación de 12 hombres. Gracias a la inoportuna decisión de ir al baño a las 4 de la mañana, este hombre fue el único sobreviviente de dicha tripulación. Número 3. ¿Acaso esta muñeca te parece familiar? No. Pues se dice que esta muñeca vudú está hecha de restos humanos y que la bruja que la creó hizo un ritual muy poderoso para transferir su alma al cuerpo de esta muñeca. Seguro te recordará a alguien. Número 4. Muñeco Shadow, el muñeco maldito de los Warren. Se trata de un muñeco de un trapo regalado al por aquel entonces pequeño Robert Eugene Otto, por una persona que practicaba la magia negra y odiaba a la familia del niño. El niño adoraba al muñeco. Se dice que el muñeco tenía vida propia, pues hablaba con el niño y causaba daño tanto a él como a su familia. Pronto el muñeco empezó a romper cosas en la casa y Robert era culpado de esto. Una vez que Robert murió, se quedó guardado en el sótano de la casa y fue entonces hallado por una niña que se había mudado. Ella aseguró que el juguete intentó matarla. La intervención de los Warren impidió que su maldad continuara. Número 5. Joyce Carol. Fue una chica cuyo cadáver permaneció sin ser descubierto en su habitación por unos años. Nació un 15 de octubre de 1965 y falleció en diciembre del 2003. Fue una mujer inglesa cuyo cadáver permaneció sin ser descubierto en su habitación de Londres alrededor de 3 años. Fue encontrada muerta en su departamento en enero de 2006 y las evidencias indicaron que murió aproximadamente en diciembre del año de 2003. En noviembre del mismo año, después de vomitar sangre, fue hospitalizada por 2 días debido a una úlcera péptica. No fue hasta después de 2 años de renta sin pagar acumulada que se decidió embargar la propiedad y los agentes judiciales intervinientes descubrieron el cadáver. Tal era el estado de descomposición del cuerpo que solo lograron identificarlo a partir de piezas dentales. Número 6. ¿Sabías que Silaria polymorpha es el nombre de un hongo conocido como los dedos del hombre muerto? Es probablemente el hongo más macabro de la naturaleza, y es que imagina toparte con él en plena oscuridad. Vaya susto, ¿no crees? Número 7. Ed Kemper, o mejor conocido como el asesino Cohen, utilizó la cabeza decapitada de su madre como blanco para dardos, después de que la mató y abusó sexualmente de ella. Número 8. Esta mujer que ves en pantalla se casó con su muñeca zombie. Felicity es una mujer de 20 años que después de comprar una muñeca zombie por internet a los 13, se enamoró de esta. De hecho, fue su padre quien decidió comprarle la muñeca si es que ella sacaba buenas calificaciones. Cuando cumplió la edad de 20 años, ambas unieron sus vidas, y sí, vivieron felices por siempre. Número 9. Un hombre llamado John Edward Jones, de 26 años de edad, se propuso explorar Nutty Putty, una cueva en Utah, con su familia y amigos. A medida que avanzaba más y más en el sistema de túneles de las cuevas, finalmente terminó atascado boca abajo en un pasaje muy estrecho. Mientras que los rescatistas intentaron salvar a John, no pudieron sacarlo, debido a los ángulos estrechos de las cuevas, por lo que todo lo que podían hacer por él era alimentarlo e inyectarlo por goteo en su pierna, que contenía drogas, por cierto, para calmarlo. Después de 27 horas atrapado en esta posición,
John finalmente murió de asfixia e insuficiencia cardíaca. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que de esa forma sabrás cada vez que subo un video nuevo. Cuéntame en los comentarios si no sabías estos datos curiosos, y si sí, déjame saber qué opinas acerca de esto. También dale like al video y compártelo en tus redes sociales, para hacer de este tu canal una gran familia. Esto ha sido Horror Attack. Que tengas dulces sueños.